Iniciamos ahora el cuarto módulo de nuestro curso Gestión de Excelencia en Cáncer, escenarios futuros en medicina y salud pública. A continuación, la presentación, estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y detección temprana. Para ello, invitamos a la doctora Jimena Ríos, líder en prevención del cáncer y tabaquismo, subsecretaria de Salud Pública de la Alcaldía de Medellín. La doctora Ríos es enfermera profesional de la Clínica Universidad Central del Valle, doctora en Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en salud materno-infantil, especialista y magíster en epidemiología de la Universidad CES. Se ha desempeñado desde hace 6 años en el sector público en las líneas de trabajo de salud mental y políticas públicas con el Ministerio de Salud y en la Gobernación de Antioquia. Desde hace 4 años es referente en enfermedades crónicas, discapacidad y cáncer de la Secretaría de Salud de Medellín. Desde hace 1 año lidera el componente del Plan Decenal de Cáncer y Tabaquismo con la Subsecretaría de Salud Pública de la Alcaldía de Medellín, con el convenio con el IDC Clínica Las Américas y el MD Anderson Cancer Center. Buenos días, gracias por la presentación. Gracias al doctor Mauricio de ACEMI por la invitación. A Alejito, pues que le digo confianzudamente a Alejandro Yepes, Alejito, muchas gracias por confiar en mí. Y a 2 seres maravillosos que me han ayudado mucho en el diseño de la conferencia, que es el doctor Andrés Sosa, que es uno de los oncólogos del Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas, y al doctor Jorge Gurrola, que es uno de nuestros médicos que nos está acompañando en el convenio con el MD Anderson, Secretaría de Salud y el IDC. Voy a arrancar de una manera poco no usual, y es que quisiera contar más bien un chiste. Nosotros en Medellín acostumbramos casi siempre a hacer activaciones en los intermedios, precisamente tratando de ser coherentes con lo que tiene que ver con los hábitos, comportamientos y estilos de vida saludable. Como es imposible poder hacer una activación como la que usualmente hacemos en los diferentes eventos de mundo, pero también de países de ciudad que se realizan en la ciudad, voy a preferir contar un chiste un poco corto. Entonces, arranco. Habían 2 moscas bastante vanidosas y una de ellas empieza a echarse loción y échese loción y échese loción y échese loción, y la otra llega y le dice: ¿oíste por qué te echas tanta loción? Ah, por si las moscas. Gracias. Este es mi lanzamiento como chiste. Bueno, tanto el doctor Murillo como el doctor Estefani pues abarcaron un poco de lo que pensaba abordar en la presentación, pero también traigo otras cosas interesantes de lo que hacemos en la ciudad de Medellín, que espero que pueda servir de ruta trazadora para lo que podamos realizar de manera significativa en todo el territorio colombiano. Bueno, entonces, ¿cuál es el enfoque que debemos darle entonces al tema de cánceres? Promoción de la salud, prevención primaria, atención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, cuidado paliativo. Hay un asunto bastante significativo que uno escucha en todos estos encuentros, y es que nos hemos centrado a tratar mucho el asunto desde la medicalización, y obviamente es imposible apartarnos de la medicalización en la atención en lo que tiene que ver con cáncer, pero hay otro asunto también importante que es costo efectivo y costo eficaz, hablando en términos de salud pública, que son las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Para hablar un poco entonces, ¿esto me sirve de apuntador? Para hablar un poco, pues esta gráfica lo que pretende es un poco como sintetizar parte de mi presentación, y es entonces, tenemos aquí el periodo prepatente, lo que sería entonces el cáncer, el inicio de los síntomas, que sería cuando ya tenemos identificación de factores de riesgos y alguna presencia de esos síntomas para los diferentes cánceres, y el acceso a tratamientos. Entonces, en esta investigación y desarrollo, en lo que encontramos, y creo que lo va a hablar el doctor Blogger, y creo que ya se alcanzó a tocar por parte del doctor Murillo en su presentación, que tiene que ver con la medicina personalizada, que es un asunto bastante significativo. Pero la pregunta que yo en este momento me estoy haciendo como salubrista es: ¿qué tan costo eficaz es ese asunto de la medicina personalizada en la promoción de la salud y en la prevención primaria? Yo me voy a centrar en prevención primaria porque ya los asuntos de prevención secundaria y terciaria creo que ya le corresponden a los expertos y a un nivel de atención muchísimo más avanzado del que nosotros podríamos hacer en los territorios. Entonces, en esa investigación en desarrollo son estrategias bastante significativas en la ciencia y en el desarrollo tecnológico, pero que
a nuestra manera de ver, son bastante costosas para poderlas asumir de alguna u otra manera en lo que tiene que ver con la atención en la salud pública. Lo otro que tiene que ver es con este desarrollo de tecnologías significativas como la parte de la genética, la terapéutica y los diagnósticos moleculares, que es un avance bastante significativo, pero que no todas las personas tienen acceso porque tenemos una dificultad bastante significativa con cáncer, y es el acceso oportuno a terapias de manejo, a ayudas diagnósticas significativas que obviamente impacten de manera mucho más rápida la contención del daño y la minimización del riesgo en estas enfermedades. Y el acceso a tratamientos, que obviamente pues es uno de los asuntos que ya ustedes han tocado y seguirán tocando más adelante. Entonces, el asunto aquí es la educación, que es bastante costo efectiva, la reducción del riesgo en el trabajo con factores de riesgo y la gestión del riesgo que se tiene que hacer desde los entes territoriales y que también obviamente tiene que hacer todas las aseguradoras cuando reciben su población y poderla testear de alguna otra manera, saber qué poblaciones están entrando con factores de riesgo, qué pacientes nos están ingresando entonces con presencia ya de enfermedad, y todo lo que tiene que ver con tamizaje y cuidado clínico. En esa parte de tamización, pues el doctor Murillo, me pareció muy interesante lo que explicaba, y ahora el doctor Stephanie, con la presentación ambos, hablan de esa tamización, qué tan costo efectiva es la tamización. Y en Colombia tenemos un problema y tiene que ver con la tamización para cáncer de cervix. A todas las mujeres les mandamos la citología, pero hasta ahí llega. ¿Qué pasa después de esa citología? Las mujeres no la reclaman. Los entes encargados, o sea, las aseguradoras y las EPS, no hacen una gestión adecuada, llamar a esa señora, reclamar el resultado, recoger el resultado, hacer un acompañamiento significativo en todo lo que tiene que ver con esa gestión cuando se hace la tamización. Uno de los oncólogos me explicaba algo muy interesante que tiene que ver con una tamización que obviamente para Colombia quizás no puede aplicar, además de que no es tan costo efectiva en términos de salud pública, y tiene que ver con la tamización para BPH, que creo que se hace a partir de los 30 años y es mucho más fidedigno hacer este tipo de tamizaciones, pero que no son tan significativas obviamente en el territorio nacional cuando tenemos obviamente recursos finitos. Lo otro que tiene que ver es con la tamización para cáncer de mama, en el qué es lo adecuado y qué es lo que yo debo hacer de manera significativa o qué no. En las guías de atención clínica, las GAI para Colombia, en cáncer de mama, hablan de que el autoexamen de mama no es significativo. Me senté con un grupo de oncólogos y nos pusimos a discutir realmente si era necesario el que pudiésemos introducir en la ciudad de Medellín el que las mujeres pudieran tocarse y sentir algo anormal en su cuerpo y consultar a tiempo. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Cuando nosotros revisamos y hacemos una búsqueda exhaustiva de estrategias a nivel del mundo que apliquen para países como el nuestro con los recursos finitos y sobre todo para la gestión del cáncer que es tan costosa, ellos dicen es significativo, y es uno de los asuntos que en este momento estaba mandando la parada en la ciudad de Medellín, no desde las guías de atención clínica para cáncer de mama, pero sí como una de las estrategias de promoción de la salud que estamos implementando en la ciudad para que las mujeres consulten a tiempo. Bueno, aquí tenemos otro concepto que es esta gráfica que creo que todos la conocen ya de sobra. Entonces aquí tenemos la modificación de la situación de salud. Tenemos para Colombia muchos desafíos, es un país que está emergiendo económicamente y eso nos está permitiendo que nos ingresen capitales extranjeros y dineros de otros lados. También tenemos una transición epidemiológica y una transición demográfica que nos implica otro tipo de retos bastante significativos. Entonces, en esta modificación de la situación de salud tenemos estos determinantes estructurales que casi nunca los vemos y que es donde tenemos que de alguna u otra manera podernos centrar en esa gestión del riesgo que estamos haciendo desde los aseguradores, no desde los entes territoriales. También estos determinantes intermedios que están pesando mucho sobre la carga global de la enfermedad, la presencia ya de factores de riesgo, que es aquí donde nosotros empezamos a entrar con las aseguradoras y el sector salud, pero que esto no es un asunto solamente del sector salud. El Plan Decenal de Salud Pública y el Plan Decenal de Cáncer tiene unos retos bastante significativos e interesantes, implica que la salud no es responsabilidad del sector salud. Hay otros sectores que empiezan a entrar a jugar aquí un papel bastante importante, porque si nosotros nos vamos a dedicar a hacer gestión de la salud pública, gestión del riesgo y atención de la enfermedad como sector salud, no vamos a ser capaces con todos estos desafíos que se están presentando.
Entonces aquí ya vengo a hablar de manera significativa de lo que es la equidad y el desarrollo urbano como una de las estrategias fundamentales en promoción de la salud y en prevención primaria o atención primaria de la enfermedad de lo que estamos haciendo en la ciudad de Medellín. Empiezo hablando un poco de lo que ha sido el desarrollo urbano y que es una de los ejes temáticos que estamos trabajando en la ciudad de Medellín. Y es cómo las urbes van creciendo y cada vez se vuelven más desafiantes. Esto es lo que ha pasado con Medellín en los últimos 30 y 40 años, cómo van creciendo y cómo se va convirtiendo esto en un desafío el poder trabajar en salud con todos esos determinantes. Medellín empezó por acá, como vimos, y miren todo lo que se ha venido desplazando y cada vez va creciendo muchísimo más y va creciendo cada vez muchísimo más. ¿Cómo hacer una gestión adecuada en factores de riesgo, en atención primaria y en promoción de la salud cuando tenemos una ciudad tan absolutamente grande, absolutamente desafiante, que se nos está extendiendo a las laderas, que estos son los cordones de miseria y de pobreza y que estas son las personas que más están impactando con la carga global de enfermedad y que no están accediendo a los servicios de salud necesarios y suficientes con tecnologías de punta para hacer contención del daño y minimización del riesgo? Entonces tenemos un concepto participativo de lo que se ha ido construyendo en una de las estrategias más bonitas que está planteando ONU Habitat y la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con ciudades saludables. Entonces en este constructo teórico de lo que queremos trabajar en estrategias de promoción de la salud para hacer contención del daño de lo que ya hay en presencia de factores de riesgo, pero también para hacer una gestión adecuada de los pocos recursos que tienen cada uno de los seres humanos que conforman la ciudad. Entonces este es el sueño de una ciudad saludable. Entonces, esta es como una gráfica general de lo que se trabaja desde el nivel grupal, una ciudad saludable, desde el nivel individual y desde el nivel contextual, o sea, cómo un todo hace parte de una construcción de una ciudad saludable. Medellín tiene uno de los periódicos de mayor circulación en Antioquia, pero también creo que se consigue en algunos lugares de Colombia, que se llama El Colombiano. Y para hacer ese constructo de lo que les mostraba anteriormente, que era ese concepto participativo de ciudad saludable en la gestión adecuada de la promoción de la salud con cada uno de los integrantes de la ciudad, entonces se hicieron unas preguntas en El Colombiano para que las personas en ese constructo de lo que estaban esperando que fuera una ciudad saludable, que yo creo que nosotros nunca nos hemos preguntado ni como aseguradores ni como prestadores de servicios de salud, es qué están esperando los pacientes y los usuarios de nuestro sistema de salud, de nosotros como receptores de ese servicio. Entonces se hicieron todo este pool de preguntas y estas fueron las de mayor carga porcentual y las más significativas: trabajo decente, vivienda digna, acceso universal a servicios de salud, que es donde tenemos en estos momentos el quid del asunto para Colombia, seguridad, y pues obviamente para nadie es un secreto que Medellín tiene bastantes dificultades en seguridad y esto es bastante significativo para nuestra población, y un medio ambiente sano. Entonces esto marcó una carga porcentual bastante significativa, lo que ha permitido que a raíz de este constructo, de allá para acá y no de aquí para allá como siempre hemos hecho, podamos construir un imaginario de ciudad saludable. Este es un modelo de un ente territorial, de una Secretaría de Salud, que tiene que trabajar con diferentes actores, pero también con diferentes aristas. Y voy a decir una cosa, y no quiero ser brusca con lo que voy a decir, lo quiero decir de manera muy afectuosa y respetuosa, y es lo que no está alcanzando a cubrir el servicio de salud, nos está tocando asumirlo a nosotros como ente territorial. Entonces tenemos aquí el modelo de ciudad saludable. Esto es toda la Secretaría de Salud, y créanme que este modelo era así, era mucho más pequeño, era un homúnculo realmente, y se fue convirtiendo en algo que ha estado cada vez colgándosele más cosas. Una de las consultas que hice a Alejito fue que colocáramos a Lendy Anderson aquí, pues porque es uno de los actores fundamentales que nos ha estado apoyando en toda la parte de gestión de conocimiento para tener unas estrategias mucho más fidedignas de intervención para cáncer. Esto es lo que les estaba diciendo hace poco, de cómo la gestión de la salud no es responsabilidad solamente del actor que presta los servicios de salud, sino de muchos otros actores. Todo esto es lo que nosotros estamos haciendo en la parte de redes. REMES, no sé quiénes conocen a REMES. REMES es todo lo que se está trabajando en el área metropolitana en la ciudad de Medellín, porque allá las fronteras son mínimas, y cuando hablo de frontera no hablo de las fronteras invisibles como aspecto de seguridad, sino las fronteras entre un municipio y otro, Itagüí, Envigado, Sabaneta, que son los que están cercanos y que de alguna otra manera las acciones, pero también los efectos y las cosas que no hagamos bien en la ciudad de Medellín afectan a otros, y cómo esos otros también que no hagan bien las cosas nos afectan a nosotros.
Entonces tenemos todos estos entornos de los riesgos, tenemos aquí todo lo que es la parte de vigilancia ambiental, la vigilancia epidemiológica y el acceso a los servicios de salud como un todo lo que confluye en esta gráfica de gestión de servicios de salud. Dentro de esa gestión adecuada de los servicios de salud, entonces tenemos dos macro documentos que nos dan carta de navegación y principio de realidad de lo que tendríamos que gestionar y hacer de manera adecuada. Entonces es un plan de ordenamiento territorial, pero también cada municipio en el territorio colombiano tiene sus planes de ordenamiento territorial, el plan decenal de salud pública, que es la carta de navegación del deber ser, de lo que tenemos que aplicar en cada una de las ciudades y en cada una de las estrategias para cada una de las enfermedades. Y ya tenemos aquí entonces todo lo que son las diferentes políticas que han generado estos documentos. Hay otro documento que no alcancé a colgar acá y es el plan decenal de cáncer, que de alguna otra manera queda inmerso en este plan de salud pública y que para muchos entes territoriales ha sido bastante difícil poder aterrizar ese plan decenal de cáncer. Empezamos tarde porque ese plan decenal de cáncer ya estaba formulado ya hace casi 2 años. Medellín está haciendo su propio plan decenal de cáncer con el Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas y esperamos que de ahí puedan surgir estrategias bastante significativas para la nueva gobernabilidad en estos cambios de gobierno que ya vienen poco. Entonces, en esas políticas con filosofía de ciudad saludable, la Organización Mundial de la Salud tiene una frase muy interesante que dice es salud en todas las políticas, y no hacer políticas y después inmiscuir el tema de salud, sino salud en todas las políticas. Todas las políticas que se formulen en los entes territoriales, en los entes locales, pero también en los entes nacionales deben tener permeado el asunto de la salud. Entonces tenemos la política de movilidad y la gente dirá en esos imaginarios que de alguna otra manera, cuando tenemos tan medicalizados los discursos, pero también cuando tenemos tan medicalizadas las intervenciones en una enfermedad de alto impacto como el cáncer, a veces no entendemos cómo la movilidad puede impactar en los factores de riesgo o en la modificación del perfil genético de cada persona. Entonces, en esas políticas de movilidad en ciudades tan grandes como Medellín, pero también como Bogotá, Cali, Bucaramanga, tener transportes que sean seguros, que sean sanos, que no contaminen, porque de alguna otra manera la contaminación juega un papel súper importante como determinante de la enfermedad. El asunto de seguridad tiene un papel súper fundamental y ustedes lo vieron como carga porcentual. La gente se siente muy insegura en Medellín, pero también se siente insegura en Bogotá y también se siente insegura en otros lugares. Y la seguridad es un asunto súper importante cuando estamos jugando con el asunto del acceso a los servicios de salud. En Medellín tenemos un problema con las 50 unidades de Metrosalud, que son las que están operando en cada una de las comunas. Las comunas agrupan barrios, pero hay lugares donde nuestro personal sanitario no puede acceder o donde nuestro personal sanitario tiene que acceder en determinadas horas del día, porque pues obviamente los grupos al margen de la ley difícilmente dejan que nosotros lleguemos allá. Y ni qué decir cuando llegamos con el chaleco de la Secretaría de Salud. Les dicen o nos dicen, tienen 5 minutos para que se vayan ya de acá. Entonces el asunto de seguridad juega y tiene un peso súper importante en esa gestión de políticas con filosofía de ciudad saludable. La política de juventud, la industria. Que eso lo voy a decir más adelante en mis conclusiones, la industria tabacalera, pero también la industria alimentaria, siendo la una un poco más benevolente que la otra, tiene enfiladas todas sus estrategias comerciales en captar nuevos adeptos y nuevos consumidores. Entonces, ¿cómo esas políticas de juventud empoderan a nuestros chicos, a nuestras chicas y a nuestros jóvenes a que hagan una gestión adecuada de su propia salud? Las mujeres. Medellín tiene un problema bastante significativo con todo lo que tiene que ver con género. Hay una feminización del envejecimiento bastante significativo en la ciudad de Medellín por obvias razones. Entonces hay que trabajar fuertemente con las mujeres como generadoras de vida y como cuidadoras. Y la política de educación, y la educación no de aprender a sumar, a restar y a multiplicar, sino la educación que en este momento nosotros estamos trabajando de manera muy fuerte con la Secretaría de Educación en todo lo que tiene que ver con instituciones educativas saludables, cómo hacer una gestión dentro de esas instituciones educativas saludables para que los chiquitines que están ahí dentro, pero también las familias que están alrededor se sientan protegidas, pero también con estrategias innovadoras como la cátedra antitabaco que la estamos trabajando en este momento con Medicáncer, y como también una estrategia que es Aspire, que la voy a mostrar un poquitico más adelante, que estamos adaptando un modelo de Lendy Anderson, que es una estrategia interactiva basada en la web, que la estamos trabajando en estos momentos con instituciones educativas. Estos son, pues, de alguna otra manera los factores de riesgo que ya vemos en gestión adecuada de la prevención primaria,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de seno y cáncer de colon, estas políticas públicas para reducir esos factores de riesgos y estas instituciones involucradas que para muchos cuando no manejan muy bien el asunto de qué es la salud pública, no logran comprender realmente cómo estos asuntos pueden impactar de manera positiva en esa gestión adecuada de los riesgos. Les estaba hablando entonces ahora de la estrategia interactiva basada en la web, que es en un convenio que tenemos ya hace como 2 años que tenemos entre el MD Anderson Cancer Center y el Instituto de Cancerología de la Clínica Las Américas, donde ellos de manera muy amable, tanto el doctor Fox como el doctor Ernest Hack, quienes estuvieron en la ciudad de Medellín, revisaron de manera muy exhaustiva lo que estamos haciendo con los ASIS o con toda la parte de gestión epidemiológica y demográfica como estadísticas y como carta de navegación en la ciudad, y ellos nos hacen una recomendación bastante importante y es: ustedes tienen que generar su propia evidencia, no podemos seguir tomando decisiones efectivas en salud pública con un registro poblacional de cáncer de Cali o con el registro poblacional de cáncer de Bucaramanga, y aunque esas estadísticas de esas ciudades no tienen nada de malo, nosotros tenemos que tomar decisiones que sean efectivas de nuestras propias ciudades para tener mucho mejor perfilamiento en las decisiones que tomemos, pero también para que los recursos en salud pública sean invertidos de manera adecuada. Entonces, con Aspire, lo que estamos haciendo, este es un modelo de comportamiento. Este modelo tiene cosas muy lindas. La primera que tiene hace contención emocional. La contención emocional es uno de los disparadores en nuestros chicos y en nuestras chicas, en Medellín, pero también sé que en otros lugares, para fumar cigarrillo. En estos momentos, en Medellín, y lo que hemos podido descubrir en el piloto que estamos haciendo para adaptar transculturalmente la estrategia, porque la estrategia es 100% americana, y estamos haciendo una adaptación transcultural para que sea una versión no paisa, sino una versión colombiana, para que pueda servirle también a otras ciudades del país. Nos hemos encontrado que nuestros nenes están fumando desde los 8 años. ¿Y qué pasa si tenemos un chico que apenas está formando su cuerpo, que sus células están en perfecto crecimiento, que estén en estos momentos introduciendo sustancias como las del cigarrillo? Entonces estamos trabajando fuertemente en esta estrategia. Lo otro es que esta estrategia, dentro de esa experiencia que tienen los chicos al ingresar a ese portal web, se encuentran también con estrategias dentro del comportamiento humano que les permite hacer esa contención inicial del por qué están fumando. Entonces hay diferentes disparadores que tenemos ahí que de alguna otra manera esta estrategia, esperemos así sea una contenedora y una estrategia bonita de prevención primaria para que no fumen, como uno de los principales factores de riesgo que tenemos para cáncer. Y Cometa, que es otra de las estrategias que tenemos, Colombia, México, Houston contra el tabaquismo, que la tenemos con el INCAN, el IDC y el MD Anderson. Estamos trabajando en 2 frentes grandes, generando evidencias propias de la ciudad de Medellín. En estos momentos hay 2 investigaciones en curso. La primera tiene que ver con el personal sanitario, médicos, odontólogos y enfermeras, que tanto saben sobre la consejería corta para cesación antitabáquica, qué tanto están ellos fumando, porque hace 3 años la Escuela de Salud Pública del John Hopkins sacó un artículo muy interesante donde es muy difícil hacer contención del consumo de cigarrillo si los propios trabajadores de la salud están fumando. Entonces estamos trabajando aquí en Cometa, y otra investigación interesante es qué pasa con los pacientes que actualmente están recibiendo quimioterapia y están fumando. Entonces estamos en esos 2 grandes asuntos que nos están permitiendo generar evidencias propias para la ciudad de Medellín para la toma efectiva de decisiones en salud pública. Entonces el asunto aquí es qué hacer en prevención. Traje una definición que encontré que dice: prevenir significa eliminar o reducir al mínimo la exposición a las causas de cáncer y reducir la vulnerabilidad individual a los efectos de dichas causas. Este enfoque es lo que más posibilidades encierra en el plano de la salud pública y el que más rentable resulta a largo plazo en la lucha contra el cáncer. Pues este slide es parecido a lo que habló ahora el doctor Stephanie. The Lancet Oncology Commission sacó un informe muy interesante donde hizo una investigación exhaustiva de lo que está pasando con la gestión del cáncer y el acceso a tratamientos efectivos en toda América Latina. Entonces yo simplemente pues voy a hablarles aquí en general de lo que pasa con los países desarrollados y no desarrollados. Pues obviamente casi todos los científicos a nivel del mundo han centrado su mirada de manera bastante interesante sobre América Latina, porque pues obviamente tenemos muy disparado una de las enfermedades
que desde mi aspecto como epidemióloga y como salubrista de las enfermedades crónicas, pero de las enfermedades crónicas más complejas de poder intervenir, tiene que ver con el cáncer, y América Latina obviamente con ese crecimiento demográfico y con ese cambio de variables que estamos teniendo, pues obviamente ha sido bastante desafiante poderlo intervenir. Entonces, ya esta es como una de las partes finales de la presentación, la modificación de determinantes intermedios y estructurales que se los mostraba en la primera gráfica con el iceberg. Entonces, aquí un poco es lo que ha venido pasando con la ciudad de Medellín de manera significativa, como todos esos cambios que se han venido presentando en una ciudad que ha sido tan golpeada por la violencia, que ha sido una de las ciudades que ha estado en la mira del país y que ha estado en una de las miras del mundo, como de alguna otra manera con una gestión adecuada de sus recursos, con ayuda internacional, porque tenemos personas de casi todos los rincones del mundo, también con la ayuda de entidades importantes que nos están ayudando a hacer una gestión adecuada de las políticas públicas para promoción de la salud, ha venido transformándose en aras de mejorar la calidad de vida y la calidad de salud de cada una de las poblaciones. Entonces aquí tenemos con el aumento de las ciclovías y las ciclorrutas, la Organización Mundial de la Salud, en uno de los documentos también que tenía como estrategias efectivas en promoción de la salud y prevención primaria para cáncer, habla mucho de hacer gestión adecuada en los comportamientos, en los estilos y en los hábitos de vida saludable. Entonces una de estas es aumentar el nivel de uso de transporte sostenible y transporte limpio, como es el de la bicicleta, pero también como es el de caminar, como incentivar un poco la actividad física. El otro es el del espacio limpio, ambiente limpio, pero también de escenarios donde las personas pueden hacer adecuadamente su gestión de actividad física. Aquí tenemos entonces el metro cada vez más con más rutas, mujeres donde nos hemos centrado y tenemos una Secretaría de Salud de las Mujeres donde se está haciendo toda la gestión adecuada en equidad de género. Estos son unos nuevos proyectos que han surgido en la ciudad de Medellín que se llaman UVAS, con B pequeña, Unidades de Vida Articulada, donde se están haciendo gestiones adecuadas para los estilos de vida saludables en cada una de las comunas, pero sobre todo en las comunas donde hay mayor vulnerabilidad económica y social. Bueno, estos son espacios de ciudad, estos espacios no eran así hace unos 15 años, eran muy distintos, esto se peatonalizó completamente, por aquí pasaban los carros y cada vez la ciudad se va a ir metiendo más en cintura de colocar más zonas donde solamente se utilice o la bicicleta o se camine. Esto es Comuna 13, yo creo que todos han escuchado hablar de la Comuna 13 y lo que ha pasado en Comuna 13, estas son escaleras eléctricas, esto generó mucho conflicto en la ciudad, que cómo íbamos a hallar escaleras eléctricas cuando necesitaban era comer, cuando necesitaban eran más servicios de salud, pero resulta que esto cambió completamente la dinámica social de un barrio como estos. Y cuando esto cambia completamente la dinámica social, eso impacta completamente en el perfil genético de los seres humanos. Este es el Hospital Consejo de Medellín, este es un hospital de atención exclusiva a nenes, a niños, pero pues obviamente lo tenemos que fortalecer también con acceso decente a nuestros nenes que tienen leucemia y que se les está suspendiendo el tratamiento porque no están pagando y se nos están muriendo. O sea, estas estructuras hay que robustecerlas con otro tipo de programas. Este es uno de los museos, se dice que es uno de los acuarios más grandes de América Latina. Esto es Ruta N, esta es toda una ruta de desarrollo tecnológica y científica que hay en la ciudad de Medellín. Estos siguen siendo escenarios de ciudad. Personas que vivían en un morro o en una pequeña montaña llena de basura se trasladaron a este lugar, que esto es Ciudadela de Occidente. El consumo y el acceso a frutas y verduras, y estas son las diferentes actividades que se hacen en la ciudad. Diferentes zonas de la ciudad. Y bueno, estos son unos hallazgos y recomendaciones ya para finalizar. El consenso del Seattle sobre la detección temprana de cáncer de mama. Créanme que esto no lo traigo a la ligera acá, lo consulté con varias personas y pensábamos que de alguna otra manera quizás este consenso nos pueda servir para trabajar también otro tipo de cánceres. Entonces, establecer un programa de control de cáncer empezando en un área de demostración con tecnología apropiada,
Promover en las mujeres la búsqueda de atención en salud. En estos momentos hay un movimiento social en la ciudad de Medellín que se llama Modo Rosa. Yo creo que lo han escuchado hablar mucho, a Lina Inestrosa, y esta es una de las principales estrategias que tenemos para mujeres, pero también para hombres, porque la idea no es generarnos tanto el asunto de género, para que hagan detección temprana de algo que se esté presentando anormal en sus mamas. Desarrollar la infraestructura para diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, dando prioridad a los tumores tempranos, que son los que tienen mayor probabilidad de curación. Creo que desarrollar infraestructura para diagnóstico y tratamiento aplica también para los 6 cánceres que están priorizados dentro del Plan Decenal de Salud Pública y el Plan Decenal de Cáncer. Realizar esfuerzos para la detección temprana sin tamizaje, porque es que lo decía ahorita el doctor Murillo, hay tamizajes que son costo efectivos, pero hay tamizajes que estamos haciendo a la loca, simplemente por cumplir con metas y simplemente por hacer. Yo creo que tenemos que hacer estrategias mucho más basadas en la evidencia y mucho mejor planificadas desde lo poblacional. Promover el tamizaje por mamografía en mujeres asintomáticas con factores de riesgo predefinidos, pero nos está pasando y nos llega todo el tiempo a la Secretaría de Salud, veas que se murió mi mamá, mi abuelo, mi papá, mis hermanas, hasta mis vecinos se han muerto de cáncer y a mí no me quieren hacer una mamografía porque tengo 30 años. Hagámosle otro tipo de diagnóstico, pero hagamos una revisión y cuando ya esa mujer va a consultar, ya tristemente tiene un cáncer con metástasis. En estos momentos, y les cuento de un caso en la ciudad de Medellín, tenemos una mujer de 24 años, cáncer primario de mama con metástasis a cerebro. La están cuidando sus 2 hijos de 10 y 11 años y vive de la caridad de los vecinos. Cuando los recursos no permitan, pasar de la detección temprana al tamizaje organizado con mamografía. No es hacer una mamogratón como lo estoy viendo en algunos escenarios de la ciudad de Medellín, es hacer mamografías con sentido, realmente dirigidas a donde tienen que estar dirigidas. Y conclusiones ya para terminar. Es necesario que el sistema de salud pague por mantener al paciente fuera del contexto hospitalario. El sistema de salud colombiano, yo creo que de eso va a hablar un poquitico más adelante el doctor Alejandro Yepes. Nosotros pagamos mucho por curar, pero no pagamos por prevenir. Si el sistema cambiara un poquito más, invirtiéramos un poquitico más en atención primaria y en prevención primaria, yo creo que esto tendría que cambiar un poco. El esquema de pago y el esquema de incentivos tiene que cambiar. Vale la pena más pagar por prevenir que curar. Curar es muy costoso. Hacer una atención inicial antes de un cáncer de mama cuesta 10 millones de pesos. Atender a una mujer con cáncer de mama nos cuesta 110 millones de pesos. Entonces la balanza está bastante tirada hacia un lado. No volvemos a olvidar que los recursos del sistema son finitos y aún como países estamos en desarrollo. Aunque tenemos una muy buena apertura económica y Colombia ha cambiado muchísimo, aún nuestros recursos siguen siendo finitos. Y si no hemos tenido en cuenta otras variables, venimos en un proceso de paz. Ese proceso de paz va a implicar una cantidad de recursos económicos y a los primeros que nos recortan los presupuestos es a educación y a salud. Entonces, para el año entrante vamos a tener menos recursos quizás. Centrarnos más en la medición de impacto de las estrategias en salud pública, que es tan costo efectivas y tan costo eficaces son. Colombia no tiene suficiente evidencia digna, fidedigna y sustentable para tomar decisiones efectivas en salud pública. Lo decían en alguna de las 2 presentaciones y ahí sí no recuerdo si fue el doctor Murillo o el doctor Stephanie. Entonces tenemos una cantidad de intervenciones que porque en otra parte tienen un efecto las vamos a hacer acá y simplemente estamos desperdiciando recursos en tiempo y en vidas humanas que realmente no sirven. Tener claro que las estrategias de promoción aplican a todos los grupos poblacionales. Las de prevención primaria son con enfoque diferencial. Lo que hagamos para hacer prevención primaria en cáncer de estómago es distinto para cáncer de mama es distinto para cáncer de cervix y así sucesivamente. Entonces cáncer se vuelve un desafío un poco por eso. Capacitar más a los médicos generales en detección temprana. Aquí tenemos que trabajar mucho con las universidades. Los médicos de hoy en día, yo no me atrevería a decir que estén mal preparados, pero parece que se les están pasando muchísimas cosas. Entonces tenemos que centrarnos más en formar y capacitar más al recurso humano, pero también en seducir, ustedes como prestadores de servicio de salud, de seducir más a los médicos generales que están siendo capacitados para que se queden trabajando con nosotros, porque estamos formando y capacitando una cantidad de profesionales que tienen una alta rotabilidad en las instituciones de salud. No medicalizar la promoción de la salud, todo lo medicalizamos, todo. Y no todo tiene que ser medicalizado. Se debe reforzar el cumplimiento de normas entre la industria alimentaria y la industria tabacalera. Es indigno que la industria tabacalera se siente con el Ministerio de Salud para que veas que ustedes me están perjudicando con la venta del menudeo de cigarrillos, por Dios santísimo. A nosotros la British American Tobacco nos citó en la ciudad de Medellín y se sentaron con nosotros a decirnos, es que ustedes están jugando un papel indigno no dejándonos vender cigarrillos. Y yo, por Dios santísimo, o sea, como alguien de la industria tabacalera hace semejante adefesio de sentarse y decirle, negociemos que es que nosotros estamos vendiendo un producto lícito, es un producto que mata a la gente. Y tristemente lo que estamos haciendo con el convenio marco del control del tabaco
antitabaco, pero también con la ley antitabaco en la ciudad de Colombia no está sirviendo para absolutamente nada. Y también qué está pasando con la industria alimentaria. No podemos seguir diciendo, hace poco creo que en un comercial, donde es que señora, realmente el juguito de caja tiene fruta. No, el jugo de caja tiene agua, tiene aditamentos colorantes y tiene como 200% de azúcar. Entonces estamos engañando a la población con estrategias que no son efectivas. Y yo creo que aquí tenemos que ser bastante ácidos con esto. Y la última, y no menos importante, ser más éticos en el compromiso que asumimos con la vida, dejar de pensar que la enfermedad es un negocio lucrativo. Muchas gracias.